propósito. Su voz me guía en cada paso. En este mundo tan digital, su verdad sigue siendo real. Dios, ayúdame a ser luz, te quiero servir. Heme aquí, listo estoy, Señor. La tecnología avanza, pero el mensaje del Evangelio permanece inalterable y sagrado. Hoy tenemos la inmensa responsabilidad de usar las herramientas digitales para extender las buenas nuevas de salvación. Pero muchas veces nos frena el pensar que no tenemos los grandes recursos para hacerlo con excelencia. ¿Realmente Dios está limitado por nuestra capacidad técnica? ¿O es la disposición del corazón lo que Él bendice para alcanzar a otros? Somos Esteban, Laura, Sneider, Juan y Pedro, y esto es Cristianizados. Familia, bienvenidos a este nuevo episodio de Cristianizados Podcast. Este es nuestro segundo episodio y realmente es una alegría inmensa poder estar con todos ustedes aquí una vez más sentados en esta mesa, en este set, para traerles un nuevo episodio de este programa. Y conmigo se encuentra Laura. ¿Cómo estás, Laura? Hola Esteban, buenas para todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Pues feliz y a la expectativa del tema que vamos a tratar hoy. Estamos ya en el segundo capítulo de nuestro podcast Cristianizados. Gracias a los que han estado viendo el primero y los que van a estar conectándose, nos están siguiendo. Gracias por el apoyo. Pues a la expectativa, Esteban, de este nuevo capítulo que tenemos, el tema de hoy, que yo creo que va a ser una diferencia, va a romper una barrera, como ya lo había dicho, entre si qué tenemos a la mano, qué podemos usar y cómo lo usamos. Si necesitamos de herramientas grandes o de muchos recursos para poder poner el servicio, realmente para tener ese servicio a Dios. Entonces, pues a la expectativa de qué le vamos a hacer hoy. Así es, Laura, y hemos titulado este episodio Cuando la fe se transmite. Y me gusta este juego de palabras porque transmite, bueno, el transmitir suena como a streaming, ¿no? Como a cámaras, como a cables, como a tecnología, ¿cierto? Pero en el fondo, nuestra obligación o nuestra tarea, más bien como iglesia, ese es el transmitir el mensaje que es a lo que Dios nos ha enviado aquí a la tierra, la ¿verdad? Gran comisión de nosotros. A esa gran comisión, ese mensaje de fe y esperanza. Así es. Y bueno, totalmente a veces pensamos que hay que ser expertos en un tema o hay que tener, como ya decía, los recursos para empezar a transmitir, que de hecho es el tema, como ya lo había leído Esteban, el tema de hoy. Entonces, ¿qué queremos mostrar y a qué vamos? ¿Cómo vamos a enfrentar esas barreras de si tenemos los recursos, si tenemos las capacidades, si tenemos la hora de mano de personas que estén ahí sirviendo, que ya tenga todo pues para empezar, ¿no? A empezar las transmisiones de qué, principalmente de los mensajes de la palabra, de predicaciones, de todo eso, de cultos. Exacto. Y bueno, hay que saber que no necesitamos ser expertos para poder llevar a cabo este tipo de cosas, ¿no? Como lo es una transmisión en vivo. Y a veces llegan muchas excusas, ¿verdad, Laura? Sí, claro. Y bueno, no sé, yo creo que usted ha podido ver esas excusas directamente en la iglesia, ¿no? Pues uno como ser humano está lleno de temores, claro, y siente muchas veces no ser capaz, porque si yo no sé algo o no me siento en la capacidad de entender muy bien del tema, me da miedo empezar a hacerlo, ¿sí? Entonces, o decir, no tengo el dinero suficiente, no tengo, mejor dicho,
transmitir. Entonces, de una vez cámaras, las cámaras que las mejor. Entonces, por eso es lo que nos cohíbe de empezar ese servicio. Exacto, sí, encontramos algunas excusas como no tenemos plata, solo tenemos una cámara vieja, no sabemos cómo usarla, sí, a veces no, es que la congregación es muy tímida, que no sé qué, es cierto, pero para derribar esas excusas, hoy Pedro nos acompaña allá fiel en el máster y nos ha dejado una silla libre hoy para un invitado que tenemos el día de hoy. Es un invitado, por decirlo de alguna manera, invitado, ¿cierto? Porque él es de la casa. Y esa persona es Sneider, que hoy está aquí sentado a mi izquierda. Sneider, bienvenido y salude a nuestros seguidores. Bueno, hola Esteban, hola Laura, es un gusto poderlos saludar. También a los que están aquí en el set, a Pedro, también a todos los que nos van a ver. Pues vengo aquí a contar de pronto mis experiencias y de pronto lo que he escuchado a ustedes acaban de decir. De verdad que es muy importante poder hablar de estos temas y así tengamos poco, pero Dios va ayudando en el proceso. Bueno, Sneider, gracias por estar acá. A ver, vamos a un inicio, Sneider. ¿Cómo fue el día 1? ¿Cómo iniciaste todo ese proceso de las transmisiones de los cultos y cómo empezaste más puntualmente? Bueno, Laura, pues para contarte, en los inicios todo nació de una necesidad, ¿no? Dios va poniendo en el corazón a mi padre, quien es pastor, de crear una página para salirnos de las cuatro paredes y transmitir, como dice la palabra de Dios, por todo el mundo, la palabra de Dios. Sé que muchas personas lo hacían en su momento, pero pues la iglesia como tal no tenía una página para poder hablar de la palabra de Dios a las demás personas que estaban en otros países o ahí mismo en San Martín también, que se llegó a muchas personas a través de lo que fue la página, la producción. También contarles que eso nació antes de pandemia. Gracias a Dios nació antes de pandemia, porque hubiera sido en pandemia hubiera sido más complejo, ¿no? Aunque no decir, ¿cómo le digo? No imposible, Sí. porque hay muchas herramientas. Pero después de que ya se dio que íbamos a iniciar con la página, comenzamos con un celular a transmitir. Un hermano, Dios le tocó el corazón a un hermano para comprar una cámara y ahí se fueron comprando más herramientas, más cosas para todo lo que es la producción. Empezaste con un celular y una cámara, ¿verdad? Sí. ¿Y quiénes estaban detrás de esa transmisión o cómo hiciste para empezar las transmisiones de los cultos? ¿Estabas solo o tenía compañía o cómo hacía? ¿Usted ya sabía? Bueno, también contarles que en su momento pues yo no tenía ni conocimiento del tema ninguno porque pues yo en ese momento estaba estudiando ingeniería civil ya para graduarme y nada de producción, apenas manejaba el computador o lo que uno sabe básico, ¿no? Pero en tema de transmisiones no sabía mucho que digamos. Entonces comenzamos a ver tutoriales en YouTube, me trasnochaba, Dios puso en mi corazón como ese amor por la producción, por llegar a las personas a través de esos medios de comunicación. Me acostaba a las 3 de la mañana viendo YouTube cómo se maneja Vimeo, cómo hacer cosas pequeñas que son importantes, como el volumen en Vimeo, manejar la cámara, el tipo de cómo las escenografías, ¿no? Yo no conozco mucho de términos, pero sí como un poquito de experiencia, ¿cómo se dice? No teórica, sino práctica. O sea, fue un aprendizaje empírico como tal. Sí. Y eso creo que lo hablábamos en el capítulo pasado, el tema de cómo la pandemia fue un catalizador para muchas iglesias empezar a transmitir. Para algunos, en este caso, fue más como para que se fortaleciera ese trabajo que ya se había empezado antes. Por cierto, ahora que me acuerdo, en el capítulo pasado hablamos de algo y yo traía un regalito, perdón, Sneider, que yo lo interrumpa, pero estuvimos hablando del tema de la tecnología y yo quería darle un regalito a Laura.
Sí, yo lo tengo ¿A mí? por acá, sí. Y para mí. Y es esto. No, para conocerlo. Un disquete. Ya que, qué pena que los interrumpí, pero me acordé de una vez que los traía en el bolsillo y le voy a dar otro a Snyder para que lo tenga ahí guardadito. Esos son los famosos disquetes. Yo tengo 30 años y sí sé qué es esto. De pronto, bueno, yo no es que esté tan alejada de la edad de ustedes. De pronto era porque no había plata. Ella vivía en No. una vereda. Pedro, tus apuntes. Pedro, como siempre, con los apuntes. No, pero yo conocía unos más anchos, pero veo que son otros diferentes. El VHL. Sí, ese, o el VHS, que era como el cassette, pero esos son como los equivalentes al CD, que fue lo que hablamos la clase pasada. La clase de enseñanza. La clase pasada. Sí, claro. Son cosas que pasan, somos humanos. Ay, Dios Pero mío. Esteban, bueno, ¿y esto cómo funciona? Eso habría que introducirlo en... Sí, claro. Ahorita ya los computadores no traen la ranura, pero antes simplemente los poníamos y lo introducíamos. ¿Pero era en para el computadores? Sí, es para computador. Eso es solo para Y no computadores. era PH, no sé qué. No, este no es para el VHS. El VHS es Disquete. como un cassette, pero grande. Ah, bueno. Este es No puse el atención en disquete. clase. Estaba bien perdida. Ay, Dios Perdón. mío. ¿Y es qué capacidad tiene memoria? No sé. No sé porque me los encontré y dije, esto es para llevárselo a Laura. Pero Entonces, tienen pero los poquito, traje. ¿no? Sí, ellos En estos no, tiempos esos es usualmente no poquitico. tenían mucha capacidad. Pero pues imagínense, si nada más, ahorita actualmente las memorias RAM son de los computadores, vienen 16, 32, 64 y ahí para arriba. Y antes usted encontraba computadores con memoria RAM de megabytes, de 120, 500 megabytes y eso no era nada. Igual gracias Esteban por enseñarnos y pues a los que no lo conocían. Ahí lo tienen. Dale la vuelta. Bueno, Así es. y volviendo... Ah, ¿es así? Sí, así es. Y volviendo al tema, Snyder, ya que hablamos de la pandemia, ¿no? Hubieron muchas cosas que pasaron en la pandemia, ¿no? Hablando netamente de las transmisiones, porque creo que ustedes empezaron transmitiendo, bueno, ya cogieron el tema de la cámara y eso impulsó, porque yo creo que empezaron a iniciar como programas que no se habían hecho antes de la pandemia, ¿cierto? O sea, Sí, yo recuerdo que en pandemia iniciamos un programa que se titulaba, ya no me acuerdo. Tiempo de El clamor. tiempo de clamor. Estaba uno de niños, Jesús. ¿Cómo era, Laura? Bueno, no recuerdo algo de los niños, que un programa de niños. En ese usábamos telón verde, lo que es chroma key. sí. Y yo ya ahí sí me trasnochaba viendo cómo se hacía eso y yo era contento de saber todo eso. Y también hacíamos Descargaba fonditos, ¿no? Fondos para los fondo, niños y poníamos pues, atrás. con movimiento. No, sí, y también pues ya como tal la predicación, el culto y Claro. algunos hermanos ya después que dejaron venir algunos, venían de a poquitos, pero eso fue muy importante porque imagínense donde no hubiera habido una página para poder hablarle a las personas, a los hermanos que no podían estar en la iglesia. Fue de grande bendición para ellos, para todos. Muchos líderes y pastores que de pronto tenían el temor, como lo habíamos hablado en el capítulo pasado, se vieron ya en la necesidad de llevar esa palabra a los hermanos, porque como los hermanos no se podían congregar, entonces esas transmisiones pues fueron de gran bendición. Así Sí, es. digamos, para muchos pastores yo creo que la transmisión les generaba también temor o miedo porque iban a estar delante de muchas personas y demás, pero ya se vieron la necesidad de poder transmitir el culto y para llegar a todos los hermanos. Es que el estar en una transmisión nos vuelve de cierta manera vulnerables, ¿no? Porque estamos abiertos a que cualquier cosa pase y no lo podamos detener, ¿cierto? Porque, y me acuerdo que una vez recién arrancó otra vez la pandemia y eran todos, no saben hablar de nada más que la pandemia, pero es que pasaron tantas cosas que recuerdo que yo recién empezó la pandemia, tuve que viajar a Bogotá y estando allá yo pensé que yo no iba a tener que regresar y en eso se nos ocurrió a todos calviarnos y nos peluqueamos bajitos y yo también. Y bueno, cuando yo que hago eso y esa noche me llaman y me dicen, Esteban, lo necesitamos aquí. Yo vivía en San Juan de Arama y yo trabajaba con la alcaldía y me dicen, lo necesitamos aquí
lo más pronto posible. Y yo me acababa de cambiar. Yo decía, Dios mío, no puede ser, ¿yo qué voy a hacer? Y me vengo para acá, para San Juan, y llego allá. Y bueno, obviamente, aparte del trabajo, pues empezó a hacer un trabajo en la iglesia y decíamos, bueno, toca empezar a transmitir, porque no hay de otra. Entonces, lo que hacíamos era que llegaban los hermanos a mi casa y hacíamos la transmisión en la casa. Y entonces ese día llevábamos el piano y lo hacíamos con un teléfono. Sí, eso era todo lo que teníamos y eso era todo lo que usábamos. Entonces, empezamos a hacer la transmisión. Y yo asustaba porque yo decía, no, y yo así, yo sin pelo y tener que salir allá, dije, pero bueno, es para la iglesia y van a salir se van a conectar solamente los hermanos de la iglesia, no hay problema. Y empezamos y listo, y entonces yo estaba yo tocando el piano, estábamos en la adoración. Y justo se acaba la adoración y un joven que estaba en ese momento nos ayudaba, Fabián, que bueno, tal vez ustedes lo conocen y tal vez algunos de los que nos ven lo conozcan, Fabián Vivas. Y él me hacía señas allá y me hacía señas. Cuando yo terminé la adoración y fui a ver qué era lo que necesitaba, me dice, Esteban, es que estamos transmitiendo por la página de la alcaldía. Inserta el meme de... No puede ser, yo no hallaba dónde meterme. Porque ya llevamos un ratico siempre de transmisión y yo administraba las redes sociales de la alcaldía y pues el nombre de la página de la iglesia era Iglesia San Juan de Arama y la página pues era Alcaldía San Juan de Arama y yo no sé cómo me confundí, empecé a transmitir por la página de la iglesia de la alcaldía. Yo, Dios mío, no puede ser, yo no hallaba dónde meterme. Pero me van a echar. Ahí San Juan de Arama escuchó la palabra. No, y lo mejor es que llegaban comentarios y la gente empezaba a comentar porque ya alcanzaban a comentar, gente alcanzó a ver y decía, qué bonito que estén haciendo esto en este momento. Qué bueno que estén usando las redes sociales para esto y yo. Hubo consecuencias, o sea, pero no lo echaron. No, yo una vez hablé con el alcalde y le dije, jefe, qué pena, lo que pasa es que me pasó esto y esto y pues qué pena, ¿no? Es que los nombres se parecen mucho. Y él me dijo, no, Chino, relájese, lo hubiera dejado, me dijo. Lo hubiera dejado y yo, ay, Dios mío, sí ves. Es que siga ahí transmitiendo. Claro, hay más Sí. alcance, todo el municipio, por decirlo así. Claro, sí, entonces esas cositas siempre pasan y yo creo que eso es uno de los temores de muchos hermanos, ¿no? Que les pasen ciertas cosas cuando se está en vivo, ¿no? Y bueno, Sneider, y siguiendo con este tema, ustedes, dígaselo a todas las personas que nos están viendo, ¿cuánta audiencia tenían cuando empezaron? No, cuando empezamos se conectaban mi papá, mi mamá, yo. No, y algunos de los hermanos que estaban ahí pendientes, ¿no? Pero en realidad sí eran muy pocos, pero yo después entendí, porque siempre eso lo desanima a uno, pero después uno entiende que así se conecta una sola persona y la palabra le llega al corazón y él cambia, se transforma, digamos que esté pasando por un momento difícil y esa palabra le llegue y se cambie, se transforme. Entonces, por una sola persona es importante que se esté transmitiendo. Bueno, y es una bendición escuchar eso, Sneider, porque esa comunidad que empezó con unos pocos, hoy es una comunidad de más de 45,000 personas que se han unido a esta página con el tiempo, ¿no? Y eso ha sido gracias a ese trabajo, ¿no? Porque obviamente no se empezó con muchos, pero Dios ha venido respaldando y ha venido haciendo la obra. Y eso nos lleva a un poco a hablar de lo que fue la fidelidad, ¿no? Y Zacarías, el libro de Zacarías en su capítulo 4, versículo 10, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Dios valora esos pequeños comienzos y lo que hoy parece poco, el Señor es quien se va a encargar de hacerlo crecer. Y pues también hay que hablar de la constancia, ¿no? Porque muchas personas empiezan a transmitir o lo intentan, sí, pero lo hacen 2 domingos y solo miran que hay 3 personas, 4 personas y se desmotivan y dejan totalmente
dejan ya de lado porque dicen, no, ¿para qué? O no, mejor no sigamos con eso. Pero no, como decía Snyder, un alma que escuche es una bendición. Y pues nada, ¿usted qué piensa, Snyder? No, pues yo digo que sí, Dios respalda la constancia. Eh, Dios mira también el corazón dispuesto a servir, que es como una de las cosas más importantes, ¿no? A servirle a Dios de corazón. En la palabra de Dios dice en Lucas 16:10 que si en lo poco es fiel, en lo más es fiel. Entonces, desde que iniciamos con un celular, si somos fieles, yo sé que Dios nos va a respaldar y nos va a bendecir y nos va a ayudar siempre. También en Mateo 25:30, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso quiere decir, mire ya lo que Jesucristo de salvación ya es. No es que seamos la gran página, ¿no? Pero gracias a Dios ya hay un recurso humano bueno y Dios nos ha respaldado con buenos equipos. Cuando yo estaba ahí, digámoslo solo, que parecía el pulpo. Está allá en la cámara, venga para el sonido, está allí, porque no había alguien como más dispuesto. Bueno, no sé, de pronto les daba temor a las cámaras o algo así. Pero ya hoy hay un grupo Más bonito, un grupo bonito. bonito, Somos sí. bastantes. Así es. Entonces ya Dios respalda la constancia. Sí, y bueno, aquí quiero tocar también una porción de la palabra del Dios y dice en Colosenses 3:23, hacerlo todo de corazón como para el Señor. Y a veces malinterpretamos la excelencia con el lujo, ¿no? Y realmente esto nos habla de que si nosotros hacemos las cosas de corazón, o sea, lo hacemos de corazón como para el Señor, no importando que sean no sé, que no sean los mejores equipos, pero lo estamos haciendo para el Señor, realmente es ahí donde lo estamos agradando, ¿no? Y Snyder, tú que tienes la experiencia, uy, ya empecé a tutear. Bien, Neder. Usted, pues que tiene la experiencia y que ha pasado por todo este proceso, ¿qué le diría a una persona que el día de hoy lo único que tiene en sus manos es un teléfono de gama media? Bueno, yo diría que aquí lo tienen todo. Solamente es meterse a Facebook, si va a grabar por Facebook, darle en live, grabar en vivo y iniciar. Iniciar y como dice la palabra de Dios en Éxodo, y que le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? O sea, nosotros tenemos un celular, él tenía en ese caso una vara, entonces Dios utiliza lo más pequeño y para engrandecerlo, ¿no? Bueno, en esa historia es muy bonito porque Dios no le pidió a Moisés algo que no tuviera. Como dice Snyder, dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y era una vara, para muchos algo simple, pero pues de ahí fue que Dios supo usar. Y eso puede pasar, o sea, una idea, un celular de pronto de gama baja, como estamos diciendo, puede servirnos para transmitir la predicación, para transmitir un mensaje. Entonces, eso es muy bonito. Snyder, sí. No, y que todo el mundo tiene celular y ahí todos pueden hacer la tarea de transmitir en vivo en una iglesia. Así es, Snyder. Y si nos ponemos a ver, hablando de Moisés, más adelante la palabra de Dios nos habla de cuando están los israelitas enfrente del Mar Rojo. Yo me imagino ese escenario, ese mar ahí enfrente y ellos a ver que atrás vienen los egipcios persiguiéndolos, ¿no? Porque pues Faraón ya los había dejado salir. Y están ahí ellos desesperados y todo eso y pues Moisés dice, bueno, ¿yo qué hago? Pues clamo a Dios, ¿no? Y Dios nuevamente usó esa vara que había utilizado para mostrar su poder delante de Moisés. Ahora la estaba utilizando para mostrar su poder delante del pueblo de Israel. Y le dice a Moisés, extiende tu vara. ¿Sí? De una vez le dice, no, pues extiende tu vara. Y pudo haberlo hecho Dios mismo, ¿cierto? Pero él siguió utilizando ese instrumento pequeño para poder mostrar su poder ante el pueblo de Israel. Y asimismo Dios puede usar instrumentos pequeños para poder mostrar su poder ante todo el mundo, ¿cierto, Laura? Sí, Esteban, totalmente de acuerdo. Pues como les decía, Dios le pidió a Moisés, ¿qué tienes en tu mano?
Él no le dijo algo nuevo, él le dijo que con eso vamos a trabajar, con eso vamos a usar. Entonces, es eso. Y hablando de este tema, pues me surge una inquietud, Neider. A la hora de transmitir, ¿qué es más importante? ¿El sonido, o que haya buen sonido en la transmisión o que se vea muy bien en Full HD? Bueno, yo creo que para mí, y yo creo que debería ser para todos, lo más importante es el audio, ¿no? Porque usted puede mirar el video en Full HD, 4K, pero si no se escucha nada, pues no estamos en nada. Lo que hacemos es hacer scroll. Porque la vez pasada Se estaban vio el hablando capítulo, ustedes. se vio el capítulo. Me vi el capítulo por Pedro. Porque yo por Marvel. Sí. De algo cogió. Entonces, como quien dice, ¿es importante invertir en un buen audio? Sí, claro, y vea que no es tan caro, no es tan costoso. Porque lo que podríamos hacer primero es acercarnos bien al que está hablando, al predicador o al que está dirigiendo, para que reciba bien el audio. O si ya quiere uno más, un poquito más, digamos, profesional, aunque no es tan profesional, pero sí con un cable. Hay uno que llama 2x1 o vienen varios. Se conecta al máster y ya, el cable no es muy costoso que digamos. Y ya hay más opciones, otras opciones que son las que utilizamos. Claro. No, y de hecho sí, para hacer eso con un teléfono, ya si quieren de pronto irse ya como a lo, y yendo un poquito a lo técnico, pero con un recurso limitado, se puede utilizar lo que decía Nether, un 2-1, creo que se llama un RCA si no estoy mal, un 2-1, y luego cuando llega el teléfono, porque si lo conectan directamente, no va a funcionar el audio, pero ahí venden un teléfono, un cable triestéreo, creo que se llama eso. Y ese cable triestéreo, él viene de jack de 3.5, que es el conector que todos conocemos para conectar los audífonos al teléfono Android, porque ya iPhone dijo, no, eso está obsoleto y no lo quiso volver a usar. Pero Android todavía tiene ese conector. Y sí, iPhone tiene ahora un conversor. Entonces se conecta el triestéreo y ese triestéreo lo que hace es que separa la señal de audio de la señal de la señal de entrada de la señal de salida. Y entonces simplemente se conecta a la señal de entrada, ¿sí? Y listo, ahí ya el audio entra al teléfono y ahí usted tiene todo el audio de la consola, le va a salir por el mismo cablecito y va a tener una transmisión con un sonido mucho mejor que un sonido ambiente, que eso es como algo para tener en cuenta. No está de más de pronto decir que hay un tip que todos lo hacemos al momento de tomar una foto, es limpiar la cámara, limpiar el lente para que no sea borroso. Uy, pero que eso es un buen tip. A mí me ha pasado que agarro la cámara del teléfono y voy a grabar un video y ese teléfono está así como con huellas y eso sale todo borroso y por ahí que le entre un rayito de luz y verá que eso se ve horrible. Limpiarlo es muy buen tip. Aunque parezca básico, es importante y puede ayudar, la verdad. Eso es. Pero bueno, Neider, ya hablamos de esto, pero, o sea, usted nos dice que no es necesario tener micrófonos caros o pagar millones por micrófonos para poder hacer una transmisión, ¿no? Bueno, eso es un buen punto, ¿no? Bueno, hablando de que no es importante hacer mucha inversión para adquirir las herramientas, porque con lo básico que podemos iniciar, ya Dios nos va ayudando y nos va capacitando. También es eso, que es otra limitante de muchas personas. Yo no sé, como decía Neider, él por tutoriales lo hizo empíricamente. Es más como el deseo de agradar a Dios, el deseo de servir, el deseo de llevar ese mensaje, la palabra, y empezar a verlo. Neider, por ejemplo, nos contaba hoy de que aprendió por tutoriales. Entonces, de hecho, ahí ya vamos rompiendo esas bases, que no tengo herramientas con el celular, que no sé. Bueno, hermanos, amigos, todos los que nos vean, pueden ver por tutoriales. Ahorita todo es un tutorial. Sí, en YouTube ahí se encuentra todo. No, y qué buen punto realmente, porque creo que todos concertamos en que el audio es lo más importante, ¿no? Y claro, o sea, cuando la fe se transmite, cuando estamos transmitiendo la palabra del Señor, lo más importante es que esa palabra y que ese mensaje llegue al oído de las personas. Sí, es que incluso la misma palabra de Dios lo dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces creo que
todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, y hablando de cosas técnicas y audio y todo eso, no nos olvidemos de que tenemos a alguien ahí en Máster. Y Pedro, tú que has estado desde allá y tienes todo este panorama de lo que hemos estado hablando el día de hoy, cuéntanos, ¿qué opinas? Bueno, muchachos, Dios los bendiga a los que nos escuchan ahí, a los tres amigos, Esteban, Laura, Sneider. Se ven muy bien desde acá, desde donde yo los estoy viendo. No, y yo confirmo la verdad, porque pues en el caso, digamos, de que alguien que tenga, digamos, se vea una imagen, digamos, Full HD, bien organizado de pronto el set, la parte donde está la persona exponiendo, hablando, pero si no hay un buen audio, no estamos haciendo nada, o sea, se pierde todo interés. Y digamos, si de pronto hay una transmisión, un en vivo, que se vea borroso, tembloroso, que uno sabe que es con un celular, pero está llegando una palabra que se escuche bien y que lo toque a uno, me parece perfecto. Entonces, en ese caso, pues gana por sobre todo un buen audio. Pedro, buen punto y buen aporte. Estaba atento, muchachos, no crean. Estoy de acuerdo con Pedro. No, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo y es algo muy claro, y es que la técnica sin unción es solo entretenimiento. Eso sí, hay que decirlo. O sea, puede ser muy técnico, puede ser muy bonito y todo, pero si no hay unción detrás de esto, si no hay un respaldo de Dios, es mero entretenimiento. Y bueno, te tenía que decir y se dijo. Bueno, y esto que hemos estado hablando nos trae a la porción de la palabra que encierra este capítulo del día de hoy, y se encuentra allí en el libro de Marcos, su capítulo 16, versículo 15. Y dice la palabra de Dios: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y vemos allí esta primera parte que dice, id por todo el mundo. Y hoy el mundo está en ese dispositivo móvil, lo cargamos en el bolsillo. Todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, a la internet, así que pudiéramos decir que el mundo entero está conectado a través de este pequeño aparato que es nuestro dispositivo móvil. Y Sneider, ¿tienes alguna historia donde hayas visto la obra de Dios a través de estos canales? Sí, claro, Dios a través de la producción, del canal de Jesucristo Fuente de Salvación, más que han llegado personas que se ha predicado, y desde ahí mismo de San Martín se han convertido y han llegado al Evangelio. También hay otras personas que se han ido a otro país donde no hay Evangelio, donde no hay iglesias, de aquí del municipio de San Martín, y les ha llegado la palabra allá y se han conectado y han estado ahí. También hay un video de un amigo muy cercano a nosotros, lo tenemos muy cerca, de Esteban, que pegó muchísimo en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, donde lo subimos, pegó. Y a través de ese video yo vi muchos comentarios, escribían, Dios me impactó. Si quieres, Laura, puede buscarnos pues ahí. Me acuerdo de un comentario que decía, este video llegó a mí en el momento preciso. Sí. Quería dejar todo, volver atrás, pero llegó y ha tocado mi vida. Creo que puntualmente era lo que decía ese comentario. Eran comentarios muy positivos y pues que a uno le da una alegría, porque uno dice, Dios mío, o sea, algo tan puede ser sencillo al ojo humano, Sí. pero tan significativo para muchas vidas que están ahí y están necesitadas de Dios, y por ver un video, le apareció un mensaje, le apareció un video, una canción, se motivaron, dijeron, no, yo no quiero volver atrás, de verdad decirles, Cristo los ama. Entonces es como ese es el mensaje, transmitir esa fe, lo que es. Sí, además ese video hasta lo cogieron para otros canales por allá, Sí. pastores famosos, y lo cogían, lo reposteaban, y también seguían escribiendo ahí. Otras páginas lo resubieron también. Y que ha sido una bendición para mi vida ese video, y además otros videos también, Sí, que claro, dice a dónde están ubicados, queremos asistir a su iglesia. Entonces, y recuerdo que importante. hubo una muchacha que ella miró las transmisiones en vivo y llegó a la iglesia aquí en el municipio. Así es. Ella se convirtió. Entonces, Wow.
mientras hablaban de eso, recordaba ese momento porque recuerdo que estaba como en un momento como tan cercano con Dios y una experiencia tan bonita que estaba pasando en ese momento, a pesar, pues, aparte de que también hacía no mucho habíamos pasado por un momento un poco difícil y saber que esa experiencia o ese momento por el que yo estaba pasando fue tan de bendición para muchas personas, de verdad que me llena a mí como de una, no sé, como de una alegría como tal, de ver de que no tuve que decir una sola palabra, sino que fue realmente Dios el que hizo la obra a través de ese video. Y ahí es donde uno se da cuenta realmente de que no son números, de que son almas, de que no son simplemente eh, views, sino que son personas necesitadas. Sí, realmente ese sentimiento traspasó pantalla y llegó a los corazones. Y pues todo eso lo hace Dios, claro está. Porque quiero sí tocar otro versículo, me parece muy importante, dando referencia a que cuando Dios está en el proceso, lo poco se vuelve suficiente, porque Él es el que está en todo, ¿sí? Entonces, bueno, el versículo está en 1 Samuel 16:7, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es para todos los que nos ven y nos oyen. Nosotros solo tenemos que tener la disposición e iniciar con lo poco. Dios hace el resto. Y Dios yo sé que respalda a todos. Entonces Dios es un Dios grande Así que nos es. respalda en todo momento. Y más para llevar su palabra, ¿no? Eso es La verdad. comisión. Y ese es el verdadero significado de cuando la fe se Transmite. transmite. Y recuerdo hace un tiempo que estábamos transmitiendo en la iglesia de Adelaide. El pastor era muy insistente en el tema de las transmisiones y él decía, no, hay que transmitir, hay que transmitir. Y a veces veíamos que habían unos pocos conectados, ¿sí? Y entre esos uno era mi esposa que me ayudaba a monitorear la transmisión y otro era el pastor que mantenía pendiente de los versículos y decíamos, pero es que hay muy pocos y de repente habían 4 o 5, ¿sí? Y a veces eso trata de desanimarlo a uno, ¿no? Pero un día estábamos en el culto y pues obviamente allí los cultos eran en inglés, perdón, eran en español y se traducían al inglés. Y en ese momento recibimos un mensaje al interno y una hermana nos dice, Dios los bendiga. ¿Será que pueden por favor subirle el volumen al intérprete? Porque es que yo vivo en Corea. Y mi esposo es coreano y su familia es coreana y ellos solamente entienden inglés y pues solo se escucha más el español que el inglés, así que ¿será que ustedes pueden por favor subirle? Yo siempre pongo las transmisiones y los pongo a ellos, a mi esposo y a la familia a ver el culto de Adele. ¡Ay, qué bonito! Uy, eso nos llenó a nosotros de una alegría. El pastor estaba muy contento y ahí fue donde nos dimos cuenta de que habiendo tantas iglesias que transmitían, porque había otra iglesia, por ejemplo, estaba la iglesia de Brisbane, que ellos los cultos son todos en inglés, porque ellos hacen los cultos todos en inglés. Habían otras iglesias como Sydney, que tal vez tenían más experiencia transmitiendo, pero la iglesia de Adelaide es una iglesia pequeña, éramos pocos y estábamos mi esposa y yo en las transmisiones y ver cómo Dios usó esa iglesia pequeña, usó esa transmisión para llegar a otras vidas, es ahí donde nosotros, o es ahí donde yo como tal le digo a los hermanos, a los pastores, a los líderes, no, este es el momento para empezar a transmitir, es hoy. Y que además ustedes creían, no, son pocos los conectados, pero había una familia entera por una persona conectada. Entonces, qué Exacto. bendición. Y de otro país. Es una bendición. Sí, y es ahí donde yo le decía, hace unos días hablaba con un muchacho y él me decía, bueno, y ese podcast
de qué es y de qué trata, de qué va. Y entonces yo empezaba a contarle, no, es una propuesta donde nosotros queremos invitar a las personas a familiarizarse con la tecnología, a no tenerle miedo, a acercarnos a ella, a través de nuestras experiencias, mostrarles que es una bendición sabiéndola usar. Y él me decía, bueno, pero entonces, y mi papá, si mi papá quisiera, porque el papá de él es pastor, dice, si mi papá quisiera empezar a transmitir, ¿cómo lo convencerían ustedes de transmitir? Y lo primero que se vino a mi mente fue este testimonio y le conté el testimonio. Y el muchacho, a pesar de que sonó un poquito como apático, él de una vez como que me dijo, sí, tiene razón. Bueno, familia, el tiempo vuela, ¿cierto? Y yo creo que esto ha sido de mucha bendición para todos este capítulo. Neider, muchísimas gracias por compartir tu corazón y tu experiencia con todos nosotros y con las personas que nos están viendo a través de la pantalla. ¿Alguna frase corta que quieras darnos para cerrar para todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales? Bueno, hay un texto bíblico que me gusta muchísimo, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también empecemos pronto, usa lo que tienes y hazlo para Dios. No es más. Bueno, sí, no menospreciar los comienzos pequeños, porque Dios interviene en todo eso, como ya lo venía diciendo. Entonces, amén, amén, amén. Y esto nos lleva al nuevo desafío Cristianizados de la semana. Y esta vez es simple. Bueno, el pasado también fue simple y este es muy simple. Ahí donde estás, toma tu teléfono y comparte, no sé, graba un video y comparte un versículo de la palabra, comparte una reflexión de la palabra con tus amigos, con las personas que te están siguiendo. Y a ti que estás en una iglesia, que tal vez estás a cargo de las redes sociales de la iglesia, es el momento. Como lo dije ahorita, es hoy, es hora de empezar a transmitir la palabra. No sabemos a quién, tal vez a través de ese miedo que tengas de empezar a transmitir, tal vez le estés negando la oportunidad a una persona, a un alma, de poder ser salva y de poder recibir ese mensaje de salvación. Es hora de empezar a cumplir con esa gran comisión. Es hora de salir al mundo a llevar la palabra del Señor a través de nuestro teléfono. No tienes que comprar tiquetes, no tienes que sacar una visa ni un pasaporte. Lo único que tienes que hacer es sacar tu teléfono, abrir la red social de tu preferencia y dar clic en live. Eso es todo. Y con eso empiezas tú a cumplir con esa gran comisión que el Señor nos encomendó. podemos también grabarnos al aire libre, ¿no? Si vamos evangelizando, hacer un video, todo eso, Claro. todo eso nos puede funcionar. Ese es como el desafío de esta semana. Claro, un reel, ¿no? Todo eso va a funcionar y vamos a estar aportando nuestro granito de arena para llevar la palabra del Señor a todas esas criaturas que están navegando por las redes sociales. Y bueno, gracias Neider, gracias Laura por acompañarnos el día de hoy. A ustedes muchísimas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. De verdad que es una bendición poder estar aquí, es una bendición poder seguir llevando a cabo este proyecto. Y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, Facebook. ¿Usted ya no sigue en Facebook? En TikTok. En TikTok, YouTube y Spotify. Sí, ya nuestro primer capítulo está en Spotify, pueden ir a escucharlo si no lo han escuchado. Está en YouTube, si lo quieren ver. En Spotify también lo pueden ver, también de hecho es de video, lo pueden ver o lo pueden escuchar simplemente con sus audífonos mientras estás trabajando, mientras estás haciendo el oficio, mientras estés haciendo lo que estés haciendo, lo pones, escuchas y yo sé que va a ser de bendición para tu vida como lo ha sido para la de nosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Saludamos a Pedro que está ahí en el máster, saludamos a Juancho que... Uy, ¿qué pasó? Saludamos a Juancho que está ahí en el pendiente de las cámaras. Es director ahí. Sí, está pendiente de las cámaras. Muchísimas gracias. Saludamos a Gisela que está pendiente allá de que todo esté bien y de la ventilación porque aquí hace un poquito de calor. Así que a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga. Dios los bendiga.
Hoy despierto con propósito, su voz me guía en cada paso. En este mundo tan digital, su verdad sigue siendo real.